Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Nervo Carrera, para quienes no me conocen. Bueno, hoy me encuentro en un paraje natural acá en la provincia de Teruel, en la comunidad autónoma de Aragón, España. Hoy les voy a llevar a conocer una cascada que más adelante les estaré diciendo el nombre de la cascada. Esto está muy bonito y bueno, más adelante les estaré indicando el acceso y bueno, las medidas pues de precaución que hay que tomar, porque esto está en pleno campo. Amigos, bienvenidos una vez más a este vídeo que los he preparado para ustedes. Para venir a esta cascada, acá no hay sitio para aparcar, o sea, adecuadamente. Coches se pueden dejar, como ven aquí, a la orilla de la carretera. Pero bueno, se está bien. Acá podemos apreciar la señalización que nos indica la entrada a la cascada. Y esta cascada se llama Cascada del Molino de San Pedro y está en la provincia de Teruel, Aragón, España. El ingreso hasta la cascada es súper natural. Aquí podemos apreciar un cartel informativo que nos dice que es una zona muy peligrosa para el baño, así es que la gente que alguna vez vengáis por aquí, tener toda la precaución posible para no llevarse un mal recuerdo. Es mejor obedecer la señalización que por nuestro bien nos los han puesto aquí. Continuamos, amigos. Acá podemos observar un panel informativo que nos dice que esta es la cascada de San Pedro y está situada en la comarca de la Sierra de Albarracín. Aquí podéis apreciar toda la maravilla de esta cascada. Un sitio muy recomendado, estimados seguidores. En esta temporada que acá en España estamos en verano y hace mucho calor, para venir aquí a refrescarse, esto está muy bien, muy recomendable. Te lo recomiendo personalmente. Esta cascada se puede pasar también en la parte de trasera, diríamos, de ella. Y voy a hacer el intento, a ver si no me caigo o no se me moja la cámara. Vamos a hacer el intento, pero aquí voy, mis estimados seguidores. Y como podemos apreciar, ya estoy en la parte detrás de la cascada. ¡Qué belleza, amigos! ¡Qué belleza! El audio se escuchará un poco distorsionado, pero es por el sonido del agua que cae. Esto es una belleza, naturaleza en estado puro, amigos. Amigos, una experiencia inolvidable la que lo estoy pasando acá en esta bonita cascada. Un contacto con la naturaleza, pero directo. Aquí nos olvidamos el bullicio, como siempre vengo diciendo en mis vídeos,
el bullicio de las grandes ciudades y desconectamos, por lo menos por un momento, por un fin de semana o por unos 15 días o un mes de vacaciones que nos echemos. Desconectamos del estrés y tanta cosa que sabéis que hay en las grandes ciudades. Aquí tenemos el contacto directo con la naturaleza. Y esto es muy bonito, salir así a disfrutar de estos bonitos atractivos que tiene la naturaleza. Y bueno, esto está al alcance de todos. Eso sí, no está por demás una recomendación a título personal. Estos parajes naturales, hay que cuidar entre todas las personas que venimos a disfrutar de estos lares. Como por ejemplo, y sabemos que cuando salimos así de turismo, siempre generamos pues basura, ya sea de algún bocadillo que nos llevemos o de cualquier cosa. Entonces mi recomendación es: llévate tu basura que generas. Por favor, compañero turista, compañero visitante, no lo dejemos desperdigada la basura por aquí, por estos bonitos parajes. Y así entre todos colaboramos para que esto siga manteniéndose, así se puede decir, intactamente para las futuras generaciones. Esto es de todos y entre todos tenemos que cuidarlo. Y bueno, ahora me encuentro frente a una planta que dicen que es medicinal. Mira, esta plantita, no sé si podéis apreciar, me han dicho que se llama cola de caballo. Y bueno, antiguamente pues la gente lo utilizaba para diferentes tipos de medicación, diríamos, remedios naturales, remedios caseros. Y bueno, en algunas partes pues todavía lo siguen utilizando. Pues eso, amigos, esta es la famosa cola de caballo, una planta medicinal. Todo esto hay cuando tú sales a caminar por el campo o visitas estos lugares. Te encuentras con plantas medicinales que ni siquiera uno conocía, pero hay estas plantas por aquí por el campo. Amigos, estoy ya dando por concluido este vídeo. Espero que haya sido de vuestro completo agrado. Para toda esa gente chévere, amante de salir a disfrutar de la naturaleza, pues mira, aquí lo tienes, este vídeo que te lo he preparado para ti. Pues eso, amigos, y bueno, para todo mundo que quiera venir a visitar estos sitios, pues aquí tienes una guía a través de este vídeo que lo he preparado para ustedes. Una vez más, mi nombre es Nervo Carrera. Si te gustó este vídeo, regálame un like, comenta, comparte y no te olvides, suscríbete a mi canal. Y al suscribirte a mi canal, activa la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo vídeo, YouTube te mande la notificación y seas tú el primero en verlo. Amigos, saludos cordiales y hasta un próximo vídeo. ¡Adiós!